Perfecto. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este evento organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, que cuenta con el apoyo de la Sociedad Rural de Tucumán y de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. En esta ocasión tenemos el orgullo y el agrado de contar con la presencia de una amiga, una prestigiosa historiadora, que es María Sáenz Quesada, que además de ser miembro de número de la Academia Nacional de la Historia, es directora de la revista Toda es Historia, y además es autora de importantes y de prestigiosas publicaciones, tanto a nivel de libros como de trabajos de investigación. En esta oportunidad María nos va a acompañar con ocasión de conmemorarse mañana 200 años del paso a la inmortalidad del creador de la bandera, el general Manuel Belgrano, a quien en esta oportunidad nuestra fundación quiere homenajear y poco hacer una semblanza sobre su legado y sobre su obra. Así que bueno, para no hacer un poco tan extenso esta presentación, le doy la bienvenida a María, y bueno, María, te cedo la palabra para que puedas un poco conducir esta disertación. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Vos sabés que para mí todo lo que se relacione con homenajear a Manuel Belgrano es algo que me conmueve, me compromete. ¿Se escucha bien? ¿O no se escucha? Sí, sí, María, te escuchamos. Parece que el problema lo tiene Juan Pablo. Ya vamos voy a hablar con él por privado. Y pensar que mañana se cumplen los 200 años de su fallecimiento es una invitación a pensar la figura de Belgrano como una gran figura nacional y americana. Es decir, como un fundador de la patria, pero también como alguien que pertenece a toda América. Como alguien que hoy, en momentos difíciles para el país, como tantas veces, como lo era el momento en 1820, aquel 20 de junio en que falleció, el ejemplo de Belgrano sigue vivo. Y a mí me gusta empezar a recordarlo a través de sus propios textos. De aquella carta que escribió, creo que estando en Tucumán, a un amigo que le había calificado de fundador de la patria. Ya Belgrano está muy enfermo, le faltan pocos meses para fallecer, y le dice a este amigo, fundador de la patria, es demasiado, yo me conformo con ser un buen hijo de la patria. Y ahí está ese mensaje de Belgrano que nos llega a todos. No podemos ser fundadores de la patria, pero todos podemos ser buenos hijos de la patria. Es decir, cumplir las leyes, pensar en el otro, pensar en este ejemplo que él nos dio tantas veces. Y para esta breve semblanza de Belgrano, como tienen que ser las cosas por estos medios, tienen que ser sintéticas, voy a repasar un poco algo de lo que él mismo contó sobre lo que estaba viviendo. Y yo creo que ese primer Belgrano, muy joven, de 16, 17, 19 años, que parte a Europa a educarse desde Buenos Aires, donde su única experiencia ha sido ir a la escuela, las primeras letras en el convento de Santo Domingo, como correspondía el hijo de una familia muy piadosa, muy vinculada a la Orden de Santo Domingo, y estudiar menos de 3 años en el Colegio de San Carlos, gramática, filosofía, en fin, aquellas materias que eran consideradas tan necesarias y que pertenecían de alguna manera al pensamiento antiguo, al pensamiento del barroco, al pensamiento tradicional. Y este Belgrano, que llega tan joven, con el privilegio de ser el hijo de una familia rica, a España, se encuentra con que tiene que formarse en universidades donde el pensamiento es excesivamente tradicional. Entonces, en cartas a sus padres, y a mí me gustan mucho las cartas que le escribe a su madre, María Josefa González Casero, donde se expresa con un enorme amor y respeto por la madre, pero con una gran confianza, para decirle que él no está de acuerdo con lo que su madre piensa que debe hacer. La madre quiere tener un hijo doctor en leyes, sabe que es muy inteligente, que es brillante estudiante, y bueno, lo máximo que le parece es doctor en leyes. Y Manuel ya ha entendido que lo que le van a enseñar en las universidades de Valladolid o de Salamanca no le va a servir para su curiosidad por el mundo moderno.
A él le interesan los idiomas vivos, el pensamiento moderno de la época, la ilustración, toda esa gran revolución en las ideas que estaba ocurriendo en Europa y que él va a beber en los libros y va a beber en las academias que están fuera de la universidad o vinculadas a la universidad, pero también en las tertulias, en el trato con gente de conocimientos y de lecturas. Entonces le dice a la madre, no voy a estudiar tantas sandeces, voy a estudiar elementos prácticos que me sirvan para este momento. Y bueno, se hace respetar por su madre, por su padre, y también se va a convertir en el representante de los intereses de su familia en Madrid, cuando su padre, vista a la aduana, hombre de gran fortuna, sea acusado de participar en una estafa a la aduana. Entonces, Belgrano, durante parte de su actuación en España, es defender los intereses de la familia hasta conseguir que su padre sea absuelto, recupere la libertad, estará preso un tiempo en su casa, y recupere también el uso de sus bienes que ya van a estar muy menguados. También aquí vemos la correspondencia con su padre, a quien, pese al gran respeto que le tiene, no va a coincidir con las ideas económicas de su padre. Su padre ha sido alguien que se ha enriquecido viniendo desde Génova a Cádiz y de Cádiz a Buenos Aires, con los privilegios que le da el comercio en su versión mercantilista, es decir, el monopolio comercial que algunos pocos comerciantes consiguen. Y sin embargo, Belgrano va a ser un hombre partidario del libre comercio, como de acuerdo a los postulados de Adam Smith, y va a ser un hombre que descubra que no debe haber tiranía, sino que debe haber equilibrio de poderes en el gran Montesquieu, como califica al autor famoso por su teoría sobre la división de poderes, y va a ser alguien que encuentre en la agricultura y en la educación de los campesinos la verdadera fuente de la riqueza de las naciones, como lo decía François Quesnay, el gran fisiócrata francés, o Filangieri, el abate Filangieri, y que también, de acuerdo a lo que decía el pensamiento ilustrado español, piensa en educar a las mujeres, en la necesidad de coordinar industria, agricultura, comercio. Y ese joven imbuido de nuevas ideas, que ha tenido que luchar contra la burocracia del imperio, que ha conocido de alguna manera el mundo, la versión hispana de la Ilustración, vuelve al Río de la Plata con un cargo importante de secretario del Real Consulado, que también la creación del consulado va indicando, junto a la creación del Virreinato del Río de la Plata años antes, la importancia que va cobrando el Virreinato del Plata y sobre todo su capital virreinal, Buenos Aires. Y en este nuevo clima que él vive, como al regreso, ya en 1794, empieza a redactar algo que es muy necesario leer si nos interesa Belgrano, que son sus memorias, las memorias donde va, aunque no se conozcan todas, hay varias que están publicadas, donde va diciendo cuál es su pensamiento, qué puede hacerse de nuevo, qué puede hacerse de diferente, para que la gente no viva en la miseria, para que se valore la naturaleza. Y de alguna manera vemos también en las cartas de Belgrano amigos como fue don Manuel de Salas, el síndico del consulado de Chile, de Santiago de Chile, alguien muy similar, muy cercano al pensamiento de Belgrano. Vemos que quien fue primero un reformista del sistema, confiando que quizás podía reformarse el sistema del Imperio Español para beneficiar a las colonias y no pensar solo en el beneficio de la metrópoli, se va desencantando y ya en 1805, el momento justo de la crisis del Imperio Español, de la derrota de España en la batalla naval de Trafalgar a manos de los ingleses y de la muy próxima crisis de la monarquía, Belgrano siente que ese camino de la reforma está cerrado y se va volviendo un revolucionario, un independentista, siempre pensando en un gobierno sin tiranías, en un gobierno donde haya asegurado la posibilidad de la libertad y los beneficios para su gente. Este Belgrano empieza a formar parte de los círculos intelectuales de Buenos Aires y se instala en ellos ya desde su regreso de España
con un lugar propio. Se vincula a Pedro de Cerviño, un marino que ha trabajado junto a Félix de Azara, el hombre de ciencia más importante que hubo en el Río de la Plata en esos años. Se vincula a Manuel de la Bardén, aquel empresario de la Salazón de Cueros, gran poeta, gran literato, figura notable, cuyo fallecimiento antes de la Revolución no hizo de él un hombre de Mayo. Se vincula, por supuesto, con su pariente, Castelli, y con el de Anfunes, y con muchos otros, y con ellos forma un grupo, sociedades literarias, que van a producir periódicos, y empezar algo muy importante, que es empezar a pensar a la patria americana desde la patria americana. No pensarla desde la lejana metrópoli, sino pensarla desde el mismo centro de América. Y por eso esa patria americana de Belgrano no está definida en los términos de la actual República Argentina, sino más bien en los términos del antiguo virreinato. Por eso él va en algún momento a proyectar una constitución en 1814 que vaya desde más allá inclusive del virreinato, desde todo el Perú hasta el Cabo de Hornos. Es una idea imprecisa, como lo fue también la Declaración de Independencia de 1816, que hemos recordado hace algunos años en Tucumán. Es una idea de una patria que excedía los límites actuales, y él va a luchar por mantener esos límites, pero sobre todo va a ir definiendo también qué es ser argentino, es decir, sentirse vinculado al país a través del conocimiento de su naturaleza, de la valoración de sus riquezas, de la promoción de sus habitantes. Este juego que se va a ir desplegando a lo largo de los años lo lleva a Belgrano de ser un intelectual, un hombre de pensamiento, un hombre de escritorio, a ser un conspirador en los años finales del Imperio Español. Ya a partir de las invasiones inglesas, en las cuales él comienza su vida militar como sargento mayor de patricios, elegido en ese momento en que se eligen aquellos cuerpos criollos, y él empieza a tomar lecciones de ejercicios militares porque se da cuenta de que va a haber que luchar de alguna manera, y que siempre Belgrano es un hombre de estudio, entonces no va a ser un improvisado, sino que va a empezar a estudiar el tema. Y ahí es muy importante leer las memorias de Belgrano, que no son muy largas, pero sí son muy atractivas, que han sido publicadas, ya no las memorias dirigidas al consulado, sino sus propias memorias, donde él cuenta cómo cuando llegan los ingleses a Buenos Aires y se apoderan de la ciudad, y él vive en la ciudad, y es secretario del consulado, se crea la disyuntiva: ¿qué hacer? ¿Prestar juramento al rey inglés, San Jorge III, como lo hace sin ninguna incomodidad la mayoría de los cuerpos de la ciudad? ¿O negarse a acompañar al virrey Sobremonte, o irse como finalmente hace para no prestar juramento a la vecina campaña uruguaya, al Río Negro, y allí permanecer hasta que vuelve para la Reconquista? Este Belgrano va a tener la oportunidad el año siguiente, cuando finalmente los ingleses son derrotados en la defensa, de conversar con un alto oficial inglés, el Crawford. Él conversa en francés, porque justamente esos idiomas vivos los ha aprendido, el italiano por su padre, el francés en España, y algo sabe de inglés, pero conversan sobre el futuro. En ese momento España ha sido derrotada en su fuerza naval y ya no tiene forma de vincularse con las colonias. Un ejemplo de eso ha sido la invasión británica, que ha sido rechazada desde las patrias americanas, desde Montevideo y desde Buenos Aires. Y cuando se da cuenta de que los ingleses tampoco piensan en liberar, sino solamente en someter al nuevo rey, él dice esa frase que es muy importante: o el viejo amo o ninguno. Es decir, la idea de independencia está en esa afirmación de 1807. Y luego viene la búsqueda de una solución al problema que se crea en 1808,
cuando el rey de la corona española entra en crisis entre Carlos IV y Fernando VII, y finalmente Napoleón interviene y le da la corona de España a su hermano, don José I, y España se divide entre liberales afrancesados, liberales enemigos de Bonaparte, y reaccionarios enemigos de Bonaparte. Y en ese pleito, la idea de Belgrano y sus amigos, el llamado Grupo Carlotino, es encontrar una solución regional, convocar a reinar o a asumir la regencia en el Río de la Plata a la infanta Carlota Joaquina, reina de Portugal, y que se ha instalado en una hábil maniobra pergeñada por la diplomacia inglesa y por también la corona portuguesa, se ha trasladado del Portugal invadido por los franceses al Brasil portugués, y se han instalado en Río de Janeiro. A esa princesa, esa de Portugal, se dirige Belgrano y sus amigos en cartas, donde le ofrecen venir, pero siempre con una condición: que sea una monarquía temperada, es decir, que sea una monarquía con instituciones que eviten el despotismo. Y sí, hay que decir que Belgrano es en algunos aspectos republicano en cuanto a sus simpatías por la idea de la igualdad, pero en otros es monárquico en cuanto a que una monarquía temperada, y sobre todo en la medida que la anarquía se imponga en las guerras de independencia, puede ser una solución factible de traer paz y de reorganizar estos territorios desunidos. Belgrano en 1810 participa activamente de la conspiración que lo lleva a ser vocal de la primera junta. Y apenas concretado esto, comienza esa etapa nueva de Belgrano que tiene ya 40 años y que va a durar 10 años más. Belgrano militar, Belgrano el jefe de ejércitos, Belgrano diplomático en Europa, Belgrano con ese proyecto de coronar a un inca en las provincias del Río de la Plata. Es una etapa de enorme interés que uno puede seguir a través de documentos escritos por Belgrano. A mí me gustan mucho las cartas que envía al gobierno, a la Junta primero y luego al Triunvirato, las cartas que intercambia con San Martín, las cartas que intercambia con Güemes, porque nos van mostrando cuáles son las verdaderas opciones en que se encuentra. Por ejemplo, toda esa campaña que termina del Paraguay, que termina en las derrotas de Paraguarí y Tacuarí, Belgrano asume la responsabilidad de una fuerza militar cuando no tiene experiencia de eso, pero con la enorme sentido de servicio que tiene, acepta, y en lugar de aceptar de tener un cargo cómodo, como podía ser dirigir la Biblioteca Nacional, a donde dona muchos libros, o mantenerse como protector de las escuelas, o como algún cargo adecuado a sus condiciones intelectuales, acepta ir como delegado de la Junta y jefe militar al Paraguay. En una misión tan excesiva, tan optimista, suponiendo que los pueblos se iban a someter a la Junta de Buenos Aires, que él mismo dirá más tarde que era un proyecto realmente alocado, el que habían concebido algunos de los que estaban en la Junta, sobre todo Moreno, que era el hombre que manejaba en ese momento a la Junta. Y sin embargo, él cumple esa tarea, pasa por Santa Fe, pasa por Curuzú-Cuatiá, llega al territorio paraguayo, y es muy importante señalar que en medio de las vicisitudes del trayecto, que son múltiples, en una naturaleza hostil, sin conocer los terrenos, sin cartas, manejándose con enormes dificultades a través de vaqueanos, cruzando ríos en medio de una naturaleza que él no conocía, porque era un hombre de las pampas rioplatenses, este hombre
encuentra tiempo para ver que en las escuelas, de las poquísimas escuelas que existen, los chicos no van, exigir a los padres que manden a sus hijos a las escuelas, fundar escuelas en Curuzú, dar un reglamento, fijarlos de qué deben vivir esas escuelas, dar un reglamento para mejorar la condición de los indios. Y esto va a ser constante en Belgrano. Él hace campañas militares, pero se da cuenta de también los horrores que son consecuencias de una campaña militar. Y entonces que es necesario compensar esto con beneficios concretos en materia de educación, de orden, de más justicia. Y eso es a lo largo de todos esos años. Por eso no nos puede sorprender que el premio militar que él recibió por sus victorias en Tucumán y Salta, un premio muy importante, él lo destinara a crear escuelas, sin ningún esfuerzo. Por eso es un ejemplo para hoy. No tenemos que olvidar nunca que este fundador de la patria pensaba que la patria no le iba a dar a él, sino que él tenía que dar a la patria. Y después, cuando pensamos en la creación de la bandera, ¿por qué pone ese empeño en crear un símbolo que hoy nos distingue como argentinos, y que es un poco el sentido de la fecha de mañana en que nos han pedido que embanderemos las casas? La mía, por cierto, ya está con la bandera ahí muy, muy instalada. Él cuenta en sus, digamos, informes al triunvirato, sobre todo a medida que después de comandar en el litoral, las baterías donde enarbola por primera vez la bandera, después va al norte, y dice, me encuentro con que cada vez hay menos simpatías hacia la causa revolucionaria, porque ha habido derrotas, porque hay exigencia de sumarse al ejército aunque no se tenga ganas, porque hay extracciones de dinero, porque no ha resultado todo tan feliz el proyecto como lo parecía en el primer momento 2 años antes. Entonces lo que aplica Belgrano, y eso lo hace realmente de manera notable, y muy especialmente en Tucumán, es dar sentido de patria, de identidad patria, a todas esas regiones que él va atravesando, y a ese ejército que tiene que formar, donde debe evitar que haya deserciones. Y por una parte toma medidas muy severas, hay un Belgrano muy severo en cuanto al desertor, en cuanto al oficial que infringe el reglamento, severísimo, con penas muy duras, incluyendo la pena de muerte. Pero también hay un Belgrano que al mismo tiempo trata de infundir un espíritu patriótico, infundir un espíritu de que la patria merece nuestro sacrificio y que podemos lograrlo. Y eso lo reconoce muy especialmente alguien que se carteó mucho con Belgrano, que es José de San Martín, y que era un militar profesional, con muchos más conocimientos que Belgrano de lo que era el arte militar, pero que le reconoce a Belgrano algo fundamental, y es la seriedad con que está trabajando un ejército para tener un ejército ordenado, un ejército que no saquee las poblaciones, que no haga todos los hechos violentos que ocurrían, donde no haya deserciones, donde haya entusiasmo. Ese ejército que cuando está acantonado en Tucumán, todos tienen que tener, oficiales y soldados, su propia quinta para cultivar los necesarios elementos para la vida, donde hay un orden, rezar el rosario, donde hay una virgen generala. Hay todo en Belgrano ese orden militar, por lo cual Mitre, al historiar su vida, dice que él funda los principios del ejército argentino, que todavía fue esa fuerza, digamos, de la América del Sur, no tan identificada con lo que actualmente decimos la República Argentina. Y hombres muy, muy críticos, como era el general Paz, o como era el general Iriarte, que escribieron sus memorias sobre la época de la independencia, reconocen también estas virtudes de Belgrano. A mí me parece, cuando leo al general Iriarte, esos enormes tomos entretenidísimos de
historia de la independencia, pero terriblemente críticos de todos prácticamente los que intervinieron. Sin embargo, a Belgrano lo admira, lo reconoce, habla de la bondad, la inteligencia y también la astucia de Belgrano, porque aún hay una anécdota entretenida que justo la estaba leyendo en estos días, en que tanto estoy leyendo sobre don Manuel, en que Iriarte se ha entusiasmado que un hombre, un oficial que se ha pasado del ejército español al ejército patrio es un patriota y hay que creerle. Y Belgrano se da cuenta de que es un estafador, que se va a volver rápidamente al ejército realista. Pero le dices, ya se va a dar cuenta usted que este hombre ha sido fraile, que no lo cuenta, por la manera que tiene de comer, por una cantidad de cosas. O sea que Belgrano observaba mucho, y efectivamente, al poco tiempo, Iriarte descubrió que este amigo tan protegido suyo, que era lo que decía Belgrano. Que Belgrano era un gran observador de caracteres, y era un hombre muy entusiasta, imaginativo, sobre todo en esa juventud llena de ilusiones, pero que luego aplica su entusiasmo y lo disciplina a conseguir hacer una patria de estas dispersas regiones y hacer un ejército de algo que eran realmente tropas desmoralizadas. Y con esos logros va a tener la victoria de Tucumán, que lo va a proyectar junto con la victoria de Salta para constituir lo que hoy es el territorio argentino. Va a tener derrotas durísimas en Vilcapugio y Ayohuma, en las Pampas cerca de Potosí, allá en el Alto Perú, en la actual Bolivia, en circunstancias donde además su salud, que siempre fue mala desde joven, por múltiples enfermedades, realmente convertían en un verdadero calvario si uno lee la vida de este general, siempre a caballo o en mula, a veces en coche, por caminos tremendos. Y cuando uno lee en el general Paz, en las páginas estas épicas que escribe Paz, que es un gran narrador de historias militares, lo que fue la retirada de Ayohuma, en medio de las pampas y de lugares que había que escalar y de los cerros, con un ejército triunfante, el ejército español, y con un ejército patriota en retirada. Sin embargo, Belgrano logra retirarse en orden y puede hacerlo, cruzar Humahuaca y llegar al territorio actual de la Argentina y más o menos establecer la resistencia en forma que puede, no se disgregan totalmente sus tropas. Cuando Belgrano, después de estas derrotas, es relevado por San Martín, ahí vemos también el encuentro de dos grandes personalidades. Las cartas que se intercambian Belgrano y San Martín en esa oportunidad, y luego desde 1816 al 19, en forma constante, cuando Belgrano está establecido en Tucumán, en la Ciudadela, con un ejército que es la sombra de un ejército, y donde tiene apenas lo suficiente para sostenerse, y San Martín tiene las glorias de tener apoyo para su campaña en Chile y una fantástica organización. Uno ve el espíritu de Belgrano sin mezquindades, admirando, respetando, tratando de colaborar en lo posible con esa gesta que está haciendo San Martín. Y esa es la grandeza de un hombre, la grandeza de alguien que quiere que la empresa sea mayor que lo que él mismo puede hacer. Y lo mismo sucede con las cartas que intercambia con Güemes. Es Güemes quien tiene el papel activo en la defensa de la frontera de Humahuaca frente a los realistas. Y es Belgrano quien dialoga con él a través del epistolario, permanentemente alentándolo. A mí en esas ambas correspondencias, la de con San Martín y con Güemes, creo que uno encuentra ese gran Belgrano. Pero también en los aspectos de la vida íntima, en ese diálogo con sus edecanes, con sus soldados, en esa vigilancia que hacía durante toda la noche de los puestos militares para que se cumpliera el reglamento, o en esos almuerzos con sus edecanes que también eran instructivos para dar un poco de esa cultura que él atesoraba de aquellos años más felices de su vida en España, de su vida, sus primeros años en Buenos Aires.
Todo eso es un cuadro muy completo de una figura notable. Cuando se recorre el pensamiento de Belgrano, y yo pensaba recorrerlo y encontrar frases interesantes que pueden llegarnos a hoy como un mensaje, son tantas, hay tantos aspectos. Por ejemplo, el cuidado del dinero. Cuando le dan una misión a Europa, lo que hoy diríamos los gastos reservados o los gastos de representación, el conflicto de Belgrano con sus compañeros de viaje, sobre todo con Zarratea, es que él debe rendir punto por punto lo que ha gastado. Cuando le ofrecen un ascenso, ofrece que no le aumenten el sueldo. Qué lindo mensaje, ¿no es cierto?, hoy, para quienes tanto les cuesta resignar algo en beneficio del bien común. Es decir, es un Belgrano, en cuando habla de la disciplina, de la necesidad de unirse, aunque esté combatido por los caudillos, López, Ramírez, Artigas, él piensa que es necesario dialogar con estos caudillos y pensar todos en algo, en un proyecto común. Creo que Belgrano es maravilloso conocerlo a través de él mismo y también de lo que sus colaboradores directos dijeron de él. Por alguna razón misteriosa, este prócer fundador, en un país como el nuestro, donde la historia a veces está en las barricadas, a veces no, casi siempre o siempre, San Martín y Belgrano se mantienen incólumes, cada uno con su estilo propio. Y Belgrano, a quien recordamos mañana, es realmente el que entregó todo, desde sus libros, aquellos que había conseguido con esfuerzo, cuando era joven, comprando en Francia o en Italia o en España, y que regaló generosamente, y lo podemos ver todavía en nuestra Biblioteca Nacional, a su reloj cuando no tenía con qué pagarle al médico, a esa cuidadosa organización del ejército para que ese ejército no saqueara las poblaciones. Es siempre un Belgrano notable. Incluso aunque realmente su proyecto de la monarquía incaica fuera exagerado, fuera imposible de cumplir, pero esas son cosas que sabemos con el diario del lunes, que sabemos los historiadores por lo que pasó después. Quienes estaban luchando en el día a día no conocían eso, pero los principios con que Belgrano funda nuestra patria, esos son del día a día y son válidos para el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Excelente. Muchas gracias, María. Vamos a darle la palabra a Juan Pablo. Muchas gracias. Creo que con tus palabras diste un importante y amplio, una amplia cobertura de todo el espectro, por lo cual tenemos que reconocer y homenajear al general Belgrano. Y como para una primera pregunta, que te la voy a formular yo directamente, es un poco dividida en dos partes. Una, el aporte de Belgrano a lo que fue el proceso de independencia en San Miguel de Tucumán en julio de 1816. ¿Cómo lo ves a eso? Porque estuvo justo presente acá en Tucumán cuando eso tuvo lugar. Y por otro lado, la fase de Belgrano como diplomático, que vos algo ya mencionaste del tema en su relación con Zarratea puntualmente, y la gestión diplomática de Belgrano en Europa. ¿Qué nos podrías aportar con respecto a esos dos aspectos de su vida? Te voy a contestar primero sobre Europa porque es la continuidad de Tucumán. De manera que él va a Europa nombrado en diciembre de 1814, cuando el mundo europeo se ha dado vuelta. Napoleón está todavía en Elba, luego va a volver y va a ser derrotado unos meses más tarde definitivamente en Waterloo. Pero sobre todo Fernando VII ha regresado al trono de España a través del Tratado de Valencey. Un Napoleón ya extenuado por la campaña de Rusia, no ha podido vencer tampoco en España al duque de Wellesley. Y Fernando regresa y regresa como rey absoluto. No admite nada liberal y se supone, con razón, que está preparando una gran expedición reconquistadora.
y que esa expedición va a contar con el apoyo de los soberanos legitimistas, los viejos soberanos del viejo régimen que han vencido a Bonaparte. Entonces la mejor idea en el Río de la Plata es enviar una misión, pero no una misión para confrontar con Fernando, sino para ver si es posible que Fernando acepte un estatuto de independencia o de autonomía completa para el Río de la Plata, para ver un poco cómo están las cosas, para estudiar el clima político, y para eso van Belgrano y Rivadavia, y se encuentran con Zarratea, que ya está embarcado en un proyecto muy audaz, muy típico de Zarratea, que era coronar a un hijo menor de Carlos IV, que a lo mejor no era hijo menor de Carlos IV, sino del príncipe de Godoy, según decían las malas lenguas, aquel infantito del indecente parecido, como lo llamaban en España, que podría ser coronado en el Río de la Plata. La idea de buscar un príncipe español o el príncipe de Luca estuvo presente desde 1814 hasta 1820, cuando cae el directorio. De manera que Belgrano interviene en estas conversaciones y él hace un proyecto de constitución monárquica que es interesante en cuanto a el territorio que proyecta. Lo proyecta para las provincias del Río de la Plata, para el Alto Perú y hasta el Cusco. Es decir, es la idea de construir un enorme territorio y de darle una monarquía, porque ya cuando él llega a Europa, y al poquito tiempo la derrota absoluta de Napoleón en Waterloo y su exilio en la isla de Santa Elena hacen que todo el tema de posibles repúblicas sea repudiado por la opinión. Y esto es lo que impacta vivamente en su pensamiento, unido a otro punto, que es la anarquía que ya existe en las Provincias Unidas. La anarquía que se va a ir desplegando cada vez más, y que no es solamente, porque siempre pensamos en nuestra anarquía, es lo que estaba ocurriendo en Venezuela, en la actual Colombia, en México, es decir, toda esa revolución americana que había despertado interés en los círculos liberales, lo que hoy llamaríamos progresistas, empieza a desdibujarse ante el fenómeno de la anarquía. Y el temor a la expedición reconquistadora es concreto. Ahora, ¿qué pasó con la expedición reconquistadora? No va a dirigirse al Río de la Plata, sino que se va a dirigir a Venezuela y Nueva Granada y va a destrozar esa revolución y va a llevar al cadalso a toda su dirigencia. De manera que, o a la prisión, a Nariño, el colombiano, va al sabio Caldas, va a terminar en el patíbulo, allí en Bogotá. Todo eso era posible que ocurriera aquí, porque los realistas en Montevideo también tenían un bastión que lo van a perder en el curso de 1814. De manera que lo que veía Belgrano era un poco atajar o demorar esa venida y ese golpe, pero él tampoco va a estar encargado de ir a España, será Rivadavia el que sea encargado de esa misión. Él, pasado un tiempo en Londres, vuelve para presentarse en el Congreso de Tucumán en 1816, pensemos que los traslados eran largos, y allí en esa famosa sesión secreta, pero que todos conocemos más o menos por las referencias, donde estaban los tames, y bueno, estaban aquellos diputados esforzados que habían venido de distintos lugares. Doctor Sáenz también. Sí, también. Entonces, él les presenta el panorama, y además hay que tener en cuenta el respeto enorme que despertaba Belgrano. Belgrano despertó siempre un enorme respeto, menos a Dorrego, que era un atrevido, y algún otro. Él despertaba un enorme respeto por su conocimiento, por su seriedad, incluso eso se ve en la Semana de Mayo, cuando habla Belgrano, bueno, es muy importante. Y acá en el Congreso es muy importante lo que él explica, que es la experiencia que tiene del descrédito de la revolución y del descrédito de la palabra república. Entonces es que propone la monarquía temperada, o sea, la monarquía con separación de poderes,
con una aristocracia, pero con una aristocracia que pueda ser no de origen, sino también de funciones, o principalmente de funciones, y propone eso que en Buenos Aires se la van a tomar un poco a la chacota, podríamos decir así, que es la dinastía incaica en manos de alguien descendiente de los incas, cuyo nombre se discute. Aparentemente era un oficial español de origen inca, que era una persona muy seria, y que podría haber sido el posible candidato. El tema es que, como lo sabés bien, en Tucumán eso es muy bien recibido. Es decir, es bien recibido porque había mucha gente mestiza, en los ejércitos había gente que había servido en el ejército español y que eran indios puros o semipuros, y también para los criollos del norte la idea de que el centro estuviera allí en la región altoperuana, o incluso en el Cusco, era muy bien visto. Y cuando Belgrano jura la Constitución, no sé si es el 25 de julio o el 27, no me acuerdo exactamente, a fines de ese mes de julio, bueno, la independencia debe ser jurada. 25. Es una orden que da el Congreso. Entonces, el primer episodio es en Tucumán, frente al ejército. Y ahí tenemos a un testigo sueco, un testigo independiente, Adam Graner, que en sus memorias dice el entusiasmo que la arenga de Belgrano y la idea de su propuesta causaban en la población mestiza que lo estaba escuchando. O sea, era algo que tenía asidero, que luego no lo va a tener más, porque la sencilla razón, no solo porque en Buenos Aires fue mal recibido, sino porque ese proyecto falló, no pudo ser. Y cuando San Martín llega al Alto Perú, él propone reinos diferentes. O sea, eso queda, pero en su momento formaba parte del proyecto de aquellos de la independencia de América del Sur, esos términos vagos con que se hizo la primera declaración de independencia. De manera que hay un continuo en ese Belgrano diplomático, y ese Belgrano que trata de buscar lo mejor y que además teme ya a partir del 17 una nueva expedición española. Piensen que esto no era, nadie sabía que podía pasar, la expedición se estaba formando, se formó y fracasó por una rebelión interna en Cádiz, pero esa expedición iba a venir efectivamente al Río de la Plata y quizás hubiera terminado con la revolución. Bien, tenemos otra pregunta de, evidentemente, un estudiante que te pregunta como sugerencia para estudiar historia, ¿qué libros recomendarías? Yo le recomiendo al estudiante que lea más que nada las memorias de Belgrano, es cortito, no es muy largo, y uno lo ve ahí también muy bien pintado. Y otro libro que tendría que figurar en todos los colegios, en todas las instituciones, es el Epistolario de Belgrano. Se publicó hace algunos años y uno ve las cartas de él a sus padres, a sus amigos, a don Manuel de Salas, a San Martín, a Güemes, a muchos otros, y realmente son cartas donde se ve la trayectoria, las dificultades, los desencantos, las pequeñas emociones y las emociones también. Yo recomiendo fundamentalmente eso. En este momento hay una linda biografía que publicó Miguel Ángel de Marco hace algunos años. No he leído el libro de Malvaseda, pero pienso que debe ser un libro simpático y ameno. Estoy leyendo el de Mario Belgrano, que tiene algunos años, pero me llegó recién. Y bueno, Mitre es siempre la fuente fundamental. Pensemos que cuando Mitre elige a Belgrano para contar la historia argentina, con algunos temas, porque él era muy republicano y le molesta mucho lo del tema monárquico en Belgrano, es en el primer momento, que es en 1857, Buenos Aires está separada de la Confederación, y Mitre escribe La Galería de Grandes Celebridades Argentinas, un hermoso libro con hermosas ilustraciones, y ahí incluye a Belgrano. Y luego va a ir perfeccionando el tema hasta 1887, en que publica la edición definitiva. Yo tengo la edición definitiva, si me esperan un segundo se las muestro.
Esta es la edición definitiva del libro de Belgrano, ¿no? ¿Qué, lo ven? De Mitre, con la imagen de Belgrano. Es una edición muy vieja, de 1887, que estaba en la biblioteca de mi abuelo y que heredé de mi padre. ¿Se imaginan por qué soy historiadora, no es cierto? Acá está la fecha de edición, no sé si se ve. Sí. Bueno, el libro está todo roto, pero hay ediciones modernas. Y a quien quiera leer sobre Belgrano, una biografía, la de Mitre está muy bien. Está tan bien que aunque está lleno de gente que odia a Mitre en todo el país, siguen leyendo o siguen la historia que él explicó. ¿Por qué? Porque se habla de la invención de la historia, de la invención de los países, pero cuando es una historia que no tiene fundamentos, eso no queda. Acá hay fundamentos muy sólidos, por eso les digo, pueden leer la historia, la interpretación que hizo Mitre en su momento, pero lean a Belgrano mismo y se van a dar cuenta de por qué es tan grande. De manera que biografías, pero también lo que Belgrano dijo por él mismo. Fantástico. Es más, como aportando un poquitito a lo que decís vos, por internet también es factible, sobre todo en esta época de pandemia, conseguir y leer tanto la autobiografía de Belgrano como el trabajo monumental de Mitre. También, ¿no? Sí. La ventaja de internet, aunque es un poco incómodo, bueno, para mí, pero seguramente para los jóvenes está bárbaro, es que hay montones de libros antiguos que están muy bien y que realmente da gusto leerlos. Bien. Otra pregunta de Carlos Stetler es, para que facilites tu opinión con respecto a lo que significó la batalla de Tucumán, en un contexto en el cual Belgrano desobedece la orden de Buenos Aires de proseguir hacia Córdoba después del éxodo jujeño. No, creo que es el gran momento como militar de Belgrano, lo tuvo en Tucumán, también en Salta, pero el gran momento es desobedecer una orden de un hombre que era muy obediente, y que en otros momentos va a obedecer órdenes bastante locas. Pero en ese instante él lo explica, y lo estaba leyendo justamente en este libro de Mario Belgrano, es decir, uno tiene que leer y releer porque se olvida, ¿no? Los historiadores también nos olvidamos, y él dice, yo puedo irme, pero si me voy se pierde absolutamente todo, porque la gente pierde la fe, pierde el entusiasmo, y se van a decir, ojalá venga Goyeneche, que era el jefe de los ejércitos. Si yo me quedo, puedo ser derrotado, pero me voy a defender hasta lo último, no voy a librar la batalla en la ciudad, sino en las afueras, y ahí me voy a defender hasta lo último. Él toma una decisión muy valiente y muy arriesgada, porque se está, digamos, contradiciendo la orden, pero porque está absolutamente convencido de que es necesario. De manera que ese triunfo y después la vinculación entrañable que él tiene en sus últimos años con la ciudad de Tucumán, donde nace su hija Manuela Mónica, donde tiene muchos amigos, es realmente algo que, bueno, a los tucumanos era muy porteño, pero también era muy tucumano, y sobre todo era muy argentino. Porque a mí también me gusta una frase que dice, cuando lo nombran en la primera expedición, yo no conozco el interior argentino, quiero conocerlo, debo conocerlo. Y él reconoce su limitación, él es un hombre del litoral, de las pampas de Buenos Aires, la zona de Mercedes en el Uruguay, y mucho más no, de Europa. Y sin embargo, va a convertirse en un hombre que represente los intereses del interior, no como caudillo, intereses locales, sino como integración de los intereses locales en un interés nacional. Bien. Ezequiel Laguna pregunta si podemos valorar a Belgrano como un general afortunado. No, es un general con... Hay un poema de Kipling, aunque Kipling no está muy bien considerado ahora, donde dice, hay que considerar al triunfo y al desastre como dos embusteros. Yo creo que Belgrano triunfa, sus grandes triunfos, de Salta y Tucumán, que son fundamentales para asegurar el actual territorio argentino. Y es derrotado en Paraguarí, en Vilcapugio, en Ayohuma, y también de alguna manera cuando intenta imponer el orden
a los caudillos de Santa Fe. Me parece que él dice muchas veces, lo dice en sus propios, que todos esos, los triunfos y las derrotas forman parte de la historia de la vida militar, que no es decisivo una cosa, no es un general afortunado, no es un Bonaparte, obviamente. También lo dice San Martín, no será, no me acuerdo si lo compara con Bonaparte, con otro gran, sí, con Moreau, pero es un hombre capaz de tener disciplina, tesón y de armar un ejército. Por eso el reconocimiento de Mitre, que es fundamental para las bases del ejército argentino y también del general Paz. Bueno, María, creo que con esto damos por concluido este evento. Te queremos agradecer en nombre de la Fundación Federalismo y Libertad, de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, en nombre de la Sociedad Rural de Tucumán y de todos los asistentes por tu buena predisposición para aportar a este homenaje al creador de la bandera, que además es un padre de la patria con todas las letras, ¿no? Un padre de la patria y hijo de la patria. Y el que nos enseña a ser hijos de la patria. Así que bueno, muy contenta también de haber podido colaborar. Yo estos días estoy trabajando lo máximo posible para la memoria de Belgrano. Así que bueno, y la bandera ya la tengo puesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Que mañana pasemos un hermoso día de la bandera y viva la patria. Viva la patria.